Hola, hola, hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para descubrir todo lo que tenemos preparado hoy. Como siempre es un placer enorme tenerlos por aquí, compartiendo este espacio que tanto nos gusta. Y bueno, como ya habrán podido deducir por el título, el tema de hoy es algo que honestamente me tiene un poquito preocupado y sé que a muchos de ustedes también, la salud de Kerem Bürsin. Sí, así es, amigos. Después de un tiempo en el que hemos visto a Kerem, nuestro amado Kerem, compartir diferentes proyectos, viajes, y sobre todo, esa sonrisa que tanto nos enamora, han surgido algunas señales que nos han puesto a todos en alerta. Y es que como fans, como amigos de la pareja, como gente que sigue su trayectoria, no podemos evitar preocuparnos por su bienestar. Pero antes de meternos de lleno en el tema, quiero recordarles algo que siempre me gusta decir: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es una manera increíble de estar al tanto de todas las novedades, chismes, análisis, y todo el contenido que preparo con tanto cariño para ustedes. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto, no duden en dejarme un like si el contenido les gusta. Eso me ayuda un montón. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que está pasando con Kerem Bürsin? Bueno, para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño recorrido por los últimos acontecimientos. Como saben, Kerem es un actor sumamente talentoso, con una agenda bastante apretada. Ha estado trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como internacionalmente. Y esto, amigos, implica horas de trabajo, viajes constantes, estrés y a veces un poco de descuido en lo personal. En las últimas semanas, hemos notado algunos cambios en Kerem. No hablo de cambios drásticos, pero sí de detalles que para los ojos de un fan atento pueden ser significativos. Por ejemplo, hemos visto a Kerem un poco más delgado, con menos energía en algunos eventos y con una apariencia que, si bien sigue siendo atractiva, parece reflejar cierto agotamiento. Además, han circulado algunas fotos y vídeos en las redes sociales donde podemos apreciar a Kerem con algunas ojeras más marcadas y con una palidez que no es precisamente la habitual. Claro, esto podría deberse a muchas cosas: una mala noche, el cansancio acumulado, el estrés del trabajo. Pero como decía al principio, nos preocupa porque conocemos a Kerem, sabemos que se exige mucho y nos importa su bienestar. Y aquí es donde entran las especulaciones, los rumores y, por supuesto, la preocupación de los fans. En redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram, han surgido comentarios sobre la posibilidad de que Kerem esté pasando por un momento de estrés, o incluso, de que esté descuidando su salud debido a la carga de trabajo. Por supuesto, no tenemos ninguna confirmación oficial sobre este tema. Todo son especulaciones, basadas en observaciones y en lo que vemos en las redes. Pero la preocupación es real y, como les digo, es natural. Queremos que Kerem esté bien, que se cuide, que se tome el tiempo necesario para descansar y para disfrutar de la vida. Otro aspecto que ha llamado la atención es la relación con Hande Erçel, su pareja. Si bien siempre han sido muy discretos en cuanto a su vida privada, hemos notado, en los últimos tiempos, que han disminuido las publicaciones juntos, las salidas públicas y las muestras de afecto en redes sociales. Esto, por supuesto, no significa nada, pero ha avivado un poco más las especulaciones y la preocupación. Algunos fans han llegado a pensar que esto podría estar relacionado con la salud de Kerem, y que Hande, como su pareja, está apoyándolo y cuidándolo en este momento. Es importante aclarar que no estoy aquí para inventar historias ni para generar falsas alarmas. Mi intención es simplemente analizar la situación, basándome en lo que vemos y en lo que se comenta en redes sociales, y expresar mi preocupación como fan. Y es que, amigos, Kerem Bürsin es un actor muy querido, no solo por su talento sino también por su personalidad. Es una persona cercana, amable, que siempre está dispuesta a interactuar con sus fans y a mostrarse tal como es. Es una persona que se preocupa por el medio ambiente, que lucha por causas sociales y que siempre intenta dejar una huella positiva en el mundo. Y eso, amigos, es algo que valoramos muchísimo. Por eso, ver que Kerem no está al 100% nos preocupa. Queremos que esté bien, que se sienta feliz, que tenga la energía para seguir haciendo lo que más le gusta y para seguir compartiendo su talento con el mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros, los fans, ante esta situación? Bueno, creo que lo más importante es mostrarle nuestro apoyo incondicional. Enviarle mensajes de cariño, desearle lo mejor,
recordarle lo mucho que lo queremos y lo mucho que valoramos su trabajo. En las redes sociales podemos inundarlo de mensajes positivos, de buenos deseos y de ánimos para que se cuide y para que se sienta arropado. También es importante ser respetuosos y no entrar en rumores ni en especulaciones que puedan ser perjudiciales. No debemos invadir su privacidad ni acosarlo con preguntas sobre su salud. Lo más importante es demostrarle nuestro cariño y nuestro apoyo, sin presiones ni exigencias. En cuanto a Ander Ercel, creo que también debemos respetar su privacidad y no especular sobre su relación. Si están juntos, debemos apoyarlos como pareja. Si están pasando por un momento difícil, debemos desearles lo mejor y respetar su decisión. En resumen, la situación actual de Kerem Bürsin nos preocupa, pero no debemos entrar en pánico ni en alarmismos. Lo más importante es mostrarle nuestro apoyo, enviarle buenas vibras y desearle lo mejor. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, sinceramente, no lo sé. Lo único que podemos hacer es esperar que Kerem se encuentre bien, que se tome el tiempo necesario para descansar y para cuidar su salud. Y por supuesto seguir pendientes de sus proyectos, de sus apariciones públicas y de todo lo que nos pueda brindar. Sé que a muchos de ustedes les preocupa el tema de la salud de sus ídolos, y es completamente normal. Queremos que estén bien, que sean felices y que puedan seguir compartiendo su talento con nosotros. Y en el caso de Kerem Bürsin, creo que todos coincidimos en que es una persona muy valiosa y que merece todo nuestro cariño y nuestro apoyo. Así que amigos, lo más importante es que sigamos conectados, que sigamos pendientes de Kerem, que le enviemos nuestras mejores energías y que, sobre todo, sigamos disfrutando de su trabajo y de su talento. Ahora, para finalizar este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. En primer lugar, hemos hablado sobre la preocupación que existe entre los fans de Kerem Bürsin por su estado de salud, debido a algunos cambios físicos y a la disminución de actividad en redes sociales. En segundo lugar, hemos analizado las posibles causas de esta preocupación, como el estrés laboral, los viajes constantes y la falta de descanso. En tercer lugar, hemos resaltado la importancia de mostrarle nuestro apoyo incondicional a Kerem, enviándole mensajes de cariño y buenos deseos. Y por último, hemos hecho un llamado a la calma, a la reflexión y al respeto hacia la privacidad de Kerem y Ande. Amigos, quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Sé que es un tema sensible, pero creo que es importante hablar de ello y expresar nuestra preocupación. Espero que les haya gustado el contenido, y que se hayan sentido identificados con mis palabras. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios, y contarme qué opinan ustedes sobre este tema. ¿También están preocupados por Kerem? ¿Qué creen que está pasando? ¿Cómo podemos mostrarle nuestro apoyo? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda un montón para seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima.